Arratsaldeon, muy buenas tardes. ¿Qué tal están? Estamos a lunes 23 de noviembre. ¿Qué han hecho el fin de semana? No me lo digan. Han salido todos al monte. Los de Baracaldo que se han ido para el regato. A ver, cuidado que no todos tenemos que ir a los mismos sitios, ni a misma hora, pero seguramente que el domingo todos al monte, a las zonas verdes, a los espacios. Nunca hemos paseado tanto por el monte como ahora. A alguien se lo tendremos que agradecer. Es que en lugar de dar vueltas ahora por la ciudad, hacemos las escapadas. Y hombre, ¿qué tal? Oh, tú por aquí. Ah, sí, total, ¿no hay otra cosa que hacer? Pues venga, paseos. Nos hemos encontrado con todo el mundo este fin de semana, sobre todo el domingo. Básicamente todos por los mismos sitios, buscando los espacios verdes, lo cual está muy bien, estupendamente. También decir que nos estamos cuidando muy bien. Luego veremos los datos de contagio, pero muy bien, porque estamos bajando durante todo el fin de semana. Esto significa que cuando termine las actuales restricciones del día 10, bueno, habrá una situación de relajo. Podremos ir a hacer las compras navideñas y podremos hacer las primeras reuniones. Y esto lo aventuro yo. El que ha aventurado, más que aventurar, ya lo ha dado por certificado, ha sido el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, que ayer domingo nos sorprendía a todos con este anuncio de la vacunación casi masiva que se va a dar en todo el Estado. Ya está todo preparado, 13.000 puntos de vacunación que va a haber. Mañana martes aprobará el plan de vacunación en el Congreso de Ministros. Le escuchamos. La Unión Europea, que es la unión a la que pertenece España, ya ha firmado 5 contratos para más de 1.200 millones de dosis ampliables. Y están avanzadas las conversaciones para otros contratos en los próximos días. A España, en consecuencia, le van a corresponder, por el porcentaje de la población que representamos a nivel europeo, el 10% de las dosis contratadas. Así pues, estamos trabajando ya a pleno rendimiento para que las vacunas estén disponibles cuanto antes. Contamos además con una gran cadena logística, además de con el avance en los proyectos que lidera un importante centro de investigación en nuestro país, que es el CSIC, y al cual quiero reconocer el trabajo que están haciendo para lograr también dentro de poco la vacuna con patente española. Tras el trabajo realizado, les comunico que nuestro país será, junto con Alemania, el primer país de la Unión Europea en tener un plan completo de vacunación frente al COVID-19. Hemos estado trabajando en este plan de vacunación desde el mes de septiembre y lo vamos a presentar este martes en el Consejo de Ministros. Mañana mismo voy a mantener una reunión preparatoria con los responsables de la Dirección General de Salud, del CAES, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y la coordinadora de la ponencia de vacunas. Pero me gustaría avanzarles algunas cuestiones en referencia con esta vacunación tentativamente que se pondrá en marcha en el mes de enero. En casi cualquier escenario razonable, una parte muy sustancial de la población podrá ser vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021. Y les anuncio algunas características de este plan de vacunación que vamos a aprobar el próximo martes en el Consejo de Ministros. En primer lugar, se va a contar con 13.000 puntos de vacunación. Cada año, para que sepan ustedes, vacunamos para la gripe común a 10 millones de personas. Como verán, estamos preparados para lograr el objetivo. Un ejemplo muy actual es que este año, en el año 2020, en 8 semanas, tan solo en 8 semanas, hemos vacunado a 14 millones de personas. Por tanto, la capacidad que tiene el Sistema Nacional de Salud de poder vacunar en un corto tiempo es francamente sobresaliente y, por tanto, nos otorga plena confianza el que podamos cubrir este objetivo ambicioso de que una parte sustantiva de la población pueda estar vacunada del COVID en los próximos meses del año 2021. Junto a ello, estos 13.000 puntos de vacunación que están desplegados en toda España y que van a garantizar un acceso equitativo del conjunto de la población a la vacuna del COVID-19 o a las vacunas del COVID-19. En segundo lugar, el Gobierno de España va a garantizar que todos los grupos priorizados tengan acceso a la vacuna. Y para ello se acordará en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud una estrategia única de vacunación. No habrá distintas estrategias de vacunación, habrá una única estrategia de vacunación para todo el territorio nacional. En tercer lugar,
La estrategia única de vacunación se ha diseñado con un grupo de expertos multidisciplinar en el que se incluyen no solamente expertos de las comunidades autónomas, del Consejo Interterritorial, pero también expertos en bioética. Y en cuarto lugar, la organización del Sistema Nacional de Salud en España, basada en la atención primaria y de acceso universal, que goza, como saben ustedes, de una amplia distribución geográfica de centros de salud, va a facilitar, como he dicho antes, el acceso equitativo, subrayo, equitativo, a la vacunación. Bueno, pues ya le han escuchado a Pedro Sánchez, al presidente de Gobierno, y ha dicho, se está trabajando en una estrategia única de vacunación para todo el Estado. Esta parte de las declaraciones es la que menos le ha gustado al lehendakari Iñigo Urkullu, que esta mañana ha dicho pues, que ya aquí en Euskadi el Consejo Vasco de Vacunación y Osakidetza están trabajando en una vacunación masiva. De todas formas ha pedido prudencia y le ha dicho a Pedro Sánchez algo así como, a ver, esto de salir a los medios aquí para anunciar todo esto sin haber hablado con las comunidades autónomas, pues no está bien. Ante las noticias relativas a las vacunas, prudencia, prudencia. Prudencia porque en los próximos meses no va a cambiar el panorama sanitario. Con o sin vacunas vamos a tener que seguir siendo estrictos en el cumplimiento de las medidas de prevención y autoprotección. Prudencia porque en Euskadi vamos a tomar las decisiones contando con la visión de las autoridades sanitarias. El Consejo Vasco de Vacunación de Euskadi y Osakidetza están trabajando para elaborar el Plan Vasco de Vacunación. Hemos comprado ya los materiales para esta vacunación masiva una vez lleguen las vacunas. Estamos adquiriendo medios materiales y preparando la logística requerida. Cuando esté preparado el plan, lo daremos a conocer. Prudencia porque vamos a tomar las decisiones desde el consenso institucional. No me acabo de acostumbrar a esta manera de proceder del presidente del Gobierno español, de anunciar planes en algo tan serio como, por ejemplo, en este caso, las vacunas, sin contar con las comunidades autónomas, con sus presidentes, además, autoridades delegadas, según el estado de alarma vigente. Le han oído, ¿verdad? A esa parte no le ha gustado nada y además el presidente del Gobierno ha dicho que la Unión Europea tiene disponibles o tendrá disponibles 1.200 millones de dosis, de las cuales el 10% corresponde a todo el Estado. ¿Y cuántas corresponden a Euskadi? Pues no se ha dicho nada, no se sabe nada. El Consejo de Ministros aprobará mañana este plan de vacunación que anunciaba Pedro Sánchez, pero que sepan que hoy ha entrado en vigor la obligación de que todos los que lleguen por aeropuertos o por puertos deberán presentar una PCR negativa. En caso de que no la traigan, les harán un test antígenos. Yo creo que lo tendrán que pagar, que además, que si que no vienes con la PCR, bueno, pues pasa por aquí que te hacemos un test. Y creo que lo tienes que pagar. Alusiones también al tema de la gripe estacional. De momento, en Euskadi, la directora general de Osakidetza, que se llama Rosa Pérez, ha dicho que cerca de 500.000 personas, o sea, medio millón de personas se han vacunado aquí de la gripe estacional, un 50% más que el año pasado. En marcha la campaña de vacunación antigripal este año, Osakidetza ha administrado alrededor de 500.000 vacunas, de las cuales unas 358.000 corresponden a la población diana a quien va dirigida la campaña, que son las personas de igual o edad superior a 65 años, personas con patología crónica y embarazadas. Cabe destacar también que este año se habilitó el poder vacunar a la población fuera de este grupo de riesgo y de los cuales llevamos ya casi 92.000 vacunas administradas, que suponen un gran logro para nuestra organización. Y aquí sí que tengo que agradecer el esfuerzo de los y las profesionales de Osakidetza para poder llevar a cabo esta vacunación tan masiva. Osakidetza hace una valoración muy positiva porque, aunque suenen 500.000 dosis, son muchísimas, es el 50% más de las que se administraron el año pasado. Nosotros todavía tenemos disponibilidad de vacunas y lo que vamos a hacer es ampliar la campaña durante 3 semanas y si alguna persona quiere vacunarse, lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto telefónicamente con su centro de salud para que se le dé una cita. Es verdad que la vacunación de la gripe tiene una eficacia probada, pero también es verdad que las medidas que estamos tomando con
con el COVID, como la higiene de manos y el uso de mascarilla y la distancia, también influyen positivamente en la transmisión del virus de la gripe. Bueno, también Fernando Simón ha hecho alusión al tema de la gripe estacional, porque estamos todos muy contentos, porque se están dando muchísimos menos casos que el año pasado. Y el pasear al aire libre, el no estar en espacios tan cerrados, sino pues en zonas de escasa contaminación y sobre todo la mascarilla, parece que está influyendo positivamente en que la gente coja menos la gripe. En cuanto a la gripe, con la gripe tenemos el mismo problema que tiene prácticamente todo el mundo. Todos los sistemas de vigilancia, aunque se mantienen, no están funcionando igual que estaban funcionando previamente, otros años. El sistema de vigilancia de la gripe en España se mantiene, pero sí que es cierto que ahora mismo, por las características de la epidemia que nos está tocando vivir, todos están afectados por los casos de coronavirus y el esfuerzo que hay que hacer para vigilar el coronavirus. Por lo tanto, sí que hay un informe de incidencia de gripe, no tengo los datos aquí ahora conmigo, todavía estamos en las primeras semanas de la estación, por lo tanto sí que sé que tenemos muy poquitos casos notificados, probablemente menos que las semanas equivalentes de otros años, pero no tenemos certeza si es que realmente hay una disminución en la incidencia de la gripe, que desde luego el uso de las mascarillas, la distancia, el lavado de manos favorece el que haya esa reducción de la transmisión, pero no tenemos certeza si ese número muy bajo de casos que tenemos actualmente se debe a eso o se debe simplemente a que tenemos sistemas de notificación muy afectados por la vigilancia del coronavirus. Se va a ir mejorando, vamos a ir consiguiendo que el sistema de vigilancia vuelva a ser en breve, como ha sido todos los años anteriores, uno de los mejores de Europa, porque el sistema de vigilancia de la gripe en España ha sido muy bueno, pero es cierto que tanto el nuestro como los de otros países están muy afectados por el coronavirus y siempre queda la duda de saber si esa reducción se debe realmente al control por las medidas que se aplican al coronavirus, que también controlan el virus de la gripe, o si podría deberse a un sistema un poco afectado porque nos dedicamos casi todos a trabajar con el coronavirus. Bueno, que son las 4:15 de la tarde en directo, luego a partir de las 8 nos podrán ver en la redifusión. Ya saben que durante este espacio también atendemos a otro tipo de cuestiones sanitarias y de salud que no tienen nada que ver con el COVID o el coronavirus, pero que están viéndose afectadas por ellas. En esta ocasión hoy hablamos de la Asociación de Lucha contra las Enfermedades del Riñón. Esta asociación se llama ALCER y ha elaborado una encuesta cuyo objetivo es medir el grado de satisfacción de las personas con enfermedad renal crónica al momento de iniciar un tratamiento renal sustitutivo. Para hablar de estas cuestiones estamos en videollamada con Juan Carlos Julián, director general de ALCER. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Julián. Buenas tardes. Bueno, hablamos un poquito de este estudio que habéis realizado. Así en términos generales, ¿qué destacan los encuestados? Bueno, destacan que en el inicio del tratamiento, cuando tienen que entrar en diálisis o elegir una opción de trasplante, pues el impacto emocional es muy alto y necesitan más información y más asesoramiento que el que habitualmente reciben. Eso en términos, hablamos de que en España hay 64.292 personas con enfermedad crónica renal. No sabría si decir si son muchas, son pocas, pero vamos, a cada uno de ellos es un verdadero problema, ¿no? Hombre, evidentemente, para nuestra asociación son muchas. La mejor cifra sería que no hubiera ninguna. Sí, hay más de 65.000 personas en tratamiento renal sustitutivo y es un impacto muy importante en su vida, tanto psicológico como laboral, como evidentemente para su salud. Has comentado en la primera respuesta que se quejan de falta de información. ¿Cómo se podría mejorar esa información? ¿Y qué va? ¿Es una petición dirigida a los médicos? No exclusivamente. Evidentemente los médicos tienen un papel muy importante. También los profesionales de la enfermería, que en esta patología y muchas otras se encargan de la educación sanitaria.
Y para mejorarla, yo creo que habría que adaptar también la información que se da a los pacientes y en el momento adecuado. Este es un punto muy importante. Que se dé con el tiempo suficiente para que la persona pueda asimilarlo y adaptarlo a la situación que está viviendo. Cuando dices en el momento adecuado, de alguna forma, ¿qué pasa? ¿Que a la persona afectada le exigen una respuesta inmediata o...? Ahora mismo el sistema sanitario no ofrece el tiempo suficiente para elaborar esa información. Es decir, cuando una persona va a entrar en un tratamiento de tanto impacto emocional como es el tratamiento de diálisis, necesita más tiempo. Entendemos que esto los profesionales tienen complicado el realizar esta educación sanitaria, pero hay vías y procesos de mejora para que puedan hacerlo y las personas, bueno, pues se sientan más satisfechas de lo que nos han dicho en esta encuesta. Juan Carlos, Julián, ¿en qué consiste un tratamiento de diálisis? Bueno, para que lo entienda todo el mundo, básicamente consiste en, cuando los riñones ya no funcionan, no hacen su trabajo, es eliminar las toxinas que haría un riñón sano, eliminar las toxinas de la sangre y también suplir la función endocrina, toda la función hormonal, perdón, que realiza el riñón cuando está sano. Y esto se hace con una máquina, con un sistema artificial. Y hay dos opciones, una que se hace en el hospital, que es, para que lo entienda todo el mundo, filtrando la sangre, y otra que se hace en domicilio, que también puede ser esta, también filtrando la sangre, o a través de una membrana que tenemos en nuestro cuerpo que se llama peritoneo y que hace esa función por nosotros y lo podemos hacer en el domicilio. Durante todo este periodo de pandemia, el tratamiento se ha visto afectado, es decir, las visitas, por ejemplo, a los centros de salud, a los hospitales, se han visto alteradas, o el tema de la atención en los domicilios también. Pues mucho, y es uno de los tratamientos y las enfermedades crónicas más afectadas, porque una persona que está en tratamiento de hemodiálisis, que es la mayoría de los que están en este tratamiento, tiene que ir obligatoriamente 3 veces por semana al hospital porque en eso le va la vida, si no, no puede vivir. Y en esta situación, sobre todo al principio, se contagiaron muchas personas en ese ida y venida al hospital. Y bueno, pues es una de las reivindicaciones que hacemos, que por ello es importante aumentar el número de personas que están en diálisis domiciliaria. ¿Y este tratamiento es el único que existe para las personas con enfermedad crónica de riñón? Cuando ya no funciona, solo hay dos opciones, o el tratamiento de diálisis o un trasplante de riñón. Son las únicas dos opciones cuando los riñones ya dejan de funcionar. Y en el tratamiento de diálisis hay dos opciones, una domiciliaria y otra hospitalaria. Pero no, efectivamente no hay más tratamiento ahora mismo para la enfermedad renal crónica en su última fase. ¿Cómo está el tema de las donaciones, de los trasplantes de riñón? Pues afortunadamente muy bien, tanto en España como en Euskadi. Estamos con líderes mundiales en la tasa de donantes por millón de población. Y Euskadi, por ejemplo, tradicionalmente ha sido una de las mejores, junto con Cantabria y con Navarra. Mira, tengo aquí apuntado que está la diálisis peritoneal. Sí, sí. Y que claro, os quejáis de alguna forma de que se aplica muy poco. ¿Qué es mejor? Bueno, en cuanto a efectividad es igual que el tratamiento hospitalario, más o menos. Es lo que dicen los profesionales. Pero claro, en una situación como la que tenemos ahora mismo, con la de contagios que ha habido en los centros hospitalarios, las opciones domiciliarias ofrecen una ventaja alternativa. Y son mucho menos las personas que se han contagiado estando en tratamiento de diálisis peritoneal que las que están en las otras opciones de hemodiálisis. Y esa es una ventaja muy importante. Otra ventaja es que las personas que están en diálisis peritoneal trabajan más, están más activas que las que están en hemodiálisis. Y eso tiene una explicación muy sencilla, y es porque pueden adaptar el tratamiento a su horario laboral.
Cuando tienes que ir a un hospital, tienes que ir a unas horas, unos días determinados. Y eso dificulta más la actividad laboral. Efectivamente. ¿De qué forma afecta a su vida laboral una persona afectada por esta enfermedad del riñón? Pues si tiene que ir a diálisis, es muy sencillo entenderlo. Tiene que ir 3 días por semana, 4 horas al día. Aparte lo que le puede afectar a su función física, que también es importante, tiene una serie de horas y de días que tiene que acudir a un hospital para tratarse. Y habitualmente son turnos de mañana o turnos de tarde, que con frecuencia están en horario laboral. Claro, entonces le afectará que tendrá que coger bajas, digamos, bastante frecuentemente, e incluso en algunos casos igual pierden su puesto de trabajo. Sí, bueno, afortunadamente el sistema que tenemos ofrece suficientes garantías para estas personas, porque cualquier tribunal médico les daría una incapacidad laboral. Pero nosotros desde la asociación lo que pretendemos es que las personas que entren en este tratamiento estén lo más activas posible y sigan una vida lo más normalizada posible. Y el trabajo ayuda a ello. ¿Las personas que están en la asociación comparten sus experiencias? Por supuesto, es una parte muy importante de una asociación como la nuestra, que personas que han pasado por esa situación den su testimonio a otras que acaban de empezar. Y desde el punto de vista o una pregunta, digamos, más política, ¿habéis hablado con algún responsable sanitario del gobierno, de alguna autonomía, pidiendo también, a ver, que todo esto del coronavirus está muy bien, pero es que todos los esfuerzos y las inversiones se están llevando a este término, pero es que hay mucha más detrás? Sí, hemos tenido oportunidad, más en el pasado que ahora. La situación de crisis hace que sea más difícil hablar con los responsables políticos. Pero sí, hemos hablado con profesionales de la administración pública y hemos ido de la mano de los profesionales sanitarios, que están de acuerdo en esta propuesta, en que se fomenten más las opciones domiciliares. Ahí tengo que decir que Euskadi vuelve a ser un buen ejemplo, porque tiene también una tasa más alta de diálisis domiciliaria que en el resto de España. Ya un poquito a modo de resumen, ¿qué recomendaciones harías a personas que igual nos están viendo y no están asociados o están sufriendo pues porque necesitan compartir esas experiencias y adquirir unos conocimientos que no tienen o saber cómo hacer las cosas? Pues en primer lugar, un mensaje de esperanza. Es decir, es una enfermedad grave que tiene un tratamiento muy duro, pero que esas opciones de tratamiento le van a permitir seguir viviendo y, como nosotros defendemos, que pueda seguir con su vida, incluso con su puesto de trabajo. En segundo lugar, que afortunadamente seguramente tienen un buen equipo de profesionales a los que pueden preguntar sus dudas. Y que no se queden con esas dudas, que puedan también ver personas que están en su misma situación y que les expliquen cómo pueden seguir viviendo en nuestra asociación o a través del centro sanitario, compartiendo experiencias con otros pacientes. Muchísima suerte. Pues desde luego hay mucho más detrás del COVID y del coronavirus, como estamos diciendo, y claro, cada uno pues exige pues lo que tiene que exigir, una atención médica adecuada para la situación que esté viviendo. Juan Carlos, eskerrik asko, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte para ti y para todos los asociados de Alcer. Muchas gracias, un placer. Muy buenas tardes. Es Juan Carlos Julián, director general de Alcer. Ya les hemos dicho que es la Asociación de Familiares de Enfermos Crónicos de Cáncer. Pero bueno, también el coronavirus nos llama de nuevo ahora para conocer los datos más actualizados, los datos de las últimas 24 horas, que como les avanzábamos al inicio de esta segunda parte, son muy buenos. De hecho, a lo largo del día de ayer se hicieron 7.290 test diagnósticos, es decir, que incluyen PCRs y antígenos,
de los que 499 han sido positivos. Por territorios, 50 en Álava, 243 en Vizcaya y 202 en Guipúzcoa. Además, 4 personas con residencia fuera de Euskadi han dado también positivo. Sobre la situación en los hospitales, en el día de ayer, 22 personas ingresaron por COVID en planta y en las UCIs hay actualmente 141 personas con coronavirus. La tasa de positividad en la actualidad se sitúa en el 6,8%. Ha subido 0,4 puntos respecto a los datos del día de ayer. Ahí ven los datos también en todo el Estado. Esta tarde está previsto que sobre las 6:30 Fernando Simón los actualice y además dará algunas recomendaciones. Seguramente la mayoría de ellas van a estar centradas en el tema de la vacunación, aunque ya les hemos dado la última información al respecto. Nos vamos a nuestros municipios también. Qué buenas noticias y cómo están saliendo ya las cosas. Nos vamos a la columna de la derecha, a Rigorriaga con un nuevo positivo, en Basauri 10, Berango también un positivo más, 11 en Ermua, 1 en Echevarri, Güeñes suma 2, igual que Lekeitio con 2 más. En Munguía tenemos 4 nuevos positivos, ninguno en Ondarroa, Sopela sube 2 y Zaya 3. Y aquí tenemos nuestra columna preferida, la de nuestros municipios de información diaria. Con Bilbao a la cabeza y sus 76 positivos, claro, también tiene mucha más población. Le sigue Baracaldo con 21 nuevos contagios. En Sestao un nuevo positivo. Buenas noticias en Portugalete, a pesar de sus 5 nuevos ingresos de positivos, ha salido de la zona roja. Santurchi permanece en esta zona roja con 14 positivos. Trapagarán, que también ha salido de ella, tiene 3 nuevos positivos. En Ortuella son 2. En Abanto y Ciérvana y en Musquis 0 positivos, también fuera del nivel rojo, al igual que Ciérvana, que sí suma un positivo más. Continúan en el nivel más preocupante Erandio, que suma 5 nuevos contagios, Leioa 4 y finalmente Guecho con 14 nuevos positivos. Es simplemente actualizar también los datos del Departamento de Educación del Gobierno Vasco con la información en la situación de los colegios en Euskadi. Hay un total de 157 aulas clausuradas en 97 centros educativos. Además, hay un centro con actividad educativa presencial suspendida. Esto es la novedad, es el Geroa Waldorf Eskola de Iruraiz Gauna. Y además nos dicen que a nivel de tanto por ciento el número de aulas clausuradas se sitúa en el 0,89%. Esto es lo que a nivel de educación se refiere. Ahora nos vamos a ir a un testimonio. Quiero que lo vean. Queridos políticos, ¿podrían aguantarle la mirada a esta persona? Ella es una doctora que ha trabajado en turnos de 30 horas para atender a pacientes de COVID, sin dormir más de 5 horas seguidas durante semanas, con escasos medios e incertidumbre sobre abastecimiento de material, improvisando camas UCI en lugares insospechados. ¿Podrían aguantarle la mirada y explicarle por qué sigue habiendo tanta descoordinación? Que ha llegado la segunda ola sin que las medidas tomadas hayan sido suficientes para controlar la epidemia. Podrían decirle a la cara que van a seguir sin escucharla, sin tener en cuenta su opinión. ¿Podrían reconocerle que no van a mejorar sus condiciones? ¿Que seguirán los contratos de 3 meses y la inestabilidad? ¿Podrían aguantarle la mirada? ¿A ella o a cualquier ciudadano o ciudadana que sufre esta pandemia?
No queremos que esta historia se repita, y es que las organizaciones de la Alianza Más Sanidad ponen rostro al colapso sanitario, como hemos visto en este testimonio, y luego lo veremos también en otro más de un familiar de un fallecido por COVID-19. Pablo Iglesias, de esta Alianza Más Sanidad, arratsaldeon, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿En qué consiste esta Alianza Más Sanidad y a qué organizaciones agrupa? Pues esta es una alianza que se constituyó al inicio de la pandemia. Partió de pues, la intención de juntar en una misma alianza, como su nombre indica, a una serie de organizaciones de distinta especialidad y distinto conocimiento dentro del sistema sanitario, cada una con una trayectoria bastante dilatada, y que cuenta con organizaciones sociales, como puede ser Médicos del Mundo, Salud por Derecho, organizaciones sanitarias, como puede ser la SENFIC, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, o sindicatos como Comisiones Obreras, UGT, asociaciones de consumidores, etcétera, hasta contar con 25 organizaciones. Y el objetivo de esta alianza, cuando nos juntamos, era precisamente eso, el aglutinar este conocimiento que tenemos de diversas áreas del sistema sanitario para hacer un diagnóstico de la situación que tenía nuestro sistema de salud y que entendíamos que era parte de lo que explicaba el colapso que se dio durante la primera hora de la COVID-19. Y además del colapso sanitario, ¿qué otros aspectos recoge? No sé si os ha dado tiempo de ampliar más ese diagnóstico que estáis realizando entre todos estos expertos que estáis reunidos en la Alianza. Bueno, nuestra intención cuando nos unimos era, por un lado, como te decía, hacer este diagnóstico de qué es lo que había llevado a que nos encontrásemos en la situación que nos encontramos en la primavera. Y en base a ese diagnóstico, elaborar una serie de recomendaciones que trasladamos en un inicio a la Comisión de Reconstrucción que se formó en el Congreso de los Diputados para precisamente intentar reforzar el sistema sanitario y evitar que nos volviésemos a encontrar en una segunda ola como la que nos encontramos ahora, ¿no? Posteriormente, en meses recientes, en el mes de octubre, hicimos un nuevo envío de recomendaciones a diversos ministerios para señalar cuáles eran aquellas acciones que resultaban urgentes para evitar ahora o para paliar los efectos de esta segunda ola que estamos viviendo. En función de los resultados y de cómo estamos viviendo esta segunda ola, vuestras recomendaciones no han sido tenidas en cuenta, ¿no?, por los responsables políticos. Bueno, por desgracia no. Sí que podemos decir que hay ciertos avances, pero son tímidos. Y que todavía están por concretarse. Estamos hablando concretamente de los presupuestos, que es verdad que después de una década de políticas de austeridad y de un descenso continuo de la financiación del sistema sanitario, estos presupuestos apuntan a un incremento en la dotación del sistema, pero es un incremento que está muy alejado de lo que nosotros pedimos y lo que nosotros entendemos que es necesario para reforzar el sistema de salud público en aquello que es necesario, ¿no? También se están produciendo otros pequeños avances en materias como puede ser el reforzar la universalidad del sistema sanitario. Hay un proyecto en marcha del Ministerio de Sanidad que estamos siguiendo con bastante esperanza, pero que hasta que no veamos cómo se cristaliza, pues tampoco podemos lanzar las campanas al vuelo. Lógicamente estáis luchando por mejorar e incrementar la sanidad pública. Efectivamente, entendemos que el sistema sanitario público es un pilar fundamental del Estado social y, por lo tanto, defendemos a capa y espada que los incrementos presupuestarios que se negocien en materia de sanidad deben ir dirigidos a centros sanitarios de gestión pública directa. Hablando con representantes, bueno, tú estás en Médicos del Mundo, ¿verdad? Sí. Pues con otro tipo de entidades y también con Médicos del Mundo. O sea, el problema parte ya de la base, de que hay que reforzar desde todos los puntos de vista, laboral y dotacional, la atención primaria, ¿no? Efectivamente, la atención primaria es el pilar, la piedra angular de nuestro sistema de salud, es
es la puerta de entrada a nuestro sistema de salud, la que permite identificar enfermedades en su fase temprana y evitar que se cronifiquen o que se agraven y que se acabe derivando en hospitalizaciones. Por lo tanto, es una forma de prevención fundamental para que no se colapse el sistema. Esto, por ejemplo, lo vimos durante la primera ola de la COVID, como a pesar de toda la precariedad en la que vive la atención primaria en España, sí que sirvieron como el gran punto de cribado que filtraba entre aquellos casos que podían quedarse en casa a aquellos que requerían acudir al hospital y ser ingresadas y recibir atención hospitalaria. Y eso contribuyó a minimizar el colapso que se produjo a pesar de todo, ¿no? Pero decir que de no haber existido un sistema de atención primaria, ese colapso habría sido mayor. Y a pesar de eso, pues bueno, es una de las áreas que claramente han estado olvidadas y maltratadas a nivel de financiación durante muchos años. Por eso nosotros, una de nuestras reivindicaciones es que el 25% del presupuesto de sanidad tiene que ir destinado a la atención primaria. Nos da un poquito la impresión de que en cuanto acabe esto, ahora el tema son las vacunas. Ya parece que esto, bueno, nos da pues como una confianza. Seguramente llegará la Navidad con unas medidas menos restrictivas que las que actualmente tenemos. Nos volveremos un poquito más descuidados con las medidas. ¿La solución pasa en definitiva por la vacuna? Bueno, a ver, yo no soy sanitario, no puedo darte tampoco una respuesta en ese sentido, ¿no? Pero sí que, teniendo en cuenta que la vacuna será importante, nosotros, por ejemplo, de las reivindicaciones que hacemos es que si algo ha demostrado la pandemia, por ejemplo, es que la salud comunitaria y la salud individual van de la mano. Es decir, que el conjunto de la población esté protegido depende de que cada uno de nosotros esté protegido. Y eso no solo se refiere al acceso a la vacuna, se refiere también al acceso a un servicio y a unos sistemas de protección social que deben ser universales. Se refiere a que todas las personas, independientemente de la situación administrativa en la que estén en este país, puedan acceder a la atención sanitaria debida. Se refiere a que existan medios de protección social que lleguen a todo el mundo. Siempre se habla de eso, de que el código postal determina la salud más que el código genético, ¿no? Pues eso también es protección y eso también lleva a minimizar el riesgo de contagio. Durante el verano, por ejemplo, hemos visto cómo pues, se producían contagios en asentamientos de trabajadores temporeros, en Lleida o en Albacete, que no eran fruto más que de las condiciones infrahumanas en las que viven esas personas. Entonces, invertir en acceso a servicios sociales, en acceso a medios materiales dignos de las personas, es una forma imprescindible de prevenir también la enfermedad. Hablemos un poquito de esta campaña, de estos testimonios reales de gente con nombre y apellido que expone cuál ha sido su situación durante el coronavirus. ¿Hacia quién va dirigidos? ¿Va dirigidos a nosotros, ciudadanos? ¿O va dirigido también hacia los políticos? Mira lo que está pasando. Hombre, va preeminentemente dirigida a los responsables políticos. Estos testimonios, de alguna manera, quieren poner cara al colapso de la primera ola, a aquellas personas que sufrieron los efectos de la primera ola y que ahora asisten entre atónitas, tristes, frustradas, a ver cómo sus historias se siguen repitiendo en esta segunda ola, ¿no? Y se repiten, entre otras cosas, pues porque nuestros responsables políticos de todos los ámbitos, no estamos hablando solo del Gobierno central, hablamos del Congreso, hablamos de las comunidades autónomas, pues no han sabido estar suficientemente a la altura y adoptar las medidas que eran necesarias para minimizar el impacto de una segunda ola que se sabía segura. Es decir, la primera ola del coronavirus, pues de alguna manera nos pilló a todos desprevenidos, pero sí que la segunda ola todo el mundo sabía que venía, todo el mundo alertaba de ella. Se hizo una comisión de reconstrucción en el seno del Congreso para acordar una serie de medidas de refuerzo del sistema sanitario. Bueno, aparte de que desde nuestra perspectiva las conclusiones de aquella comisión de reconstrucción tampoco fueron perfectas,
incluso aquellas materias que podían estar más o mejor desarrolladas, como podía ser el compromiso de refuerzo con la atención primaria, no se ha dado en estos meses, ¿no? Y de nuevo nos hemos vuelto a encontrar con un sistema que no estaba suficientemente preparado. Hay un dato que nos ha llamado la atención. En el Estado español se gasta 64 euros por habitante al año como gasto sanitario. ¿Consideráis una cifra que es totalmente insuficiente porque habría que llegar a los 1.000 euros? El dato no es exactamente ese. El dato es que el actual proyecto de presupuestos generales del Estado prevé un incremento en el gasto sanitario que equivale a 64 euros más de lo que se gastaba anteriormente, se equivale a 64 euros más por persona año. Lo que pasa que es que España tiene un déficit en comparación con la Unión Europea de un gasto de 1.000 euros menos por habitante año de lo que realiza la media de la Unión Europea. Para que nos hagamos una idea, en 2018 el gasto sanitario español era de 1.667 euros por habitante año. El gasto medio de la Unión Europea era de 2.600 euros por habitante año. Nosotros lo que pedimos es que hagamos una inversión para fortalecer el sistema sanitario y ponernos al nivel de gasto que tienen, al nivel de inversión que tienen los países de la Unión Europea. Pero este proyecto de presupuestos, aunque representa un incremento respecto a lo que veníamos anteriormente, es un incremento que se queda muy por debajo de las expectativas que nosotros teníamos. Dicho esto, también es importante señalar que no solo se trata de cuánto se gasta, sino que se trata de cómo se gasta, ¿no? Y entonces otra de las reclamaciones o de las reivindicaciones que tenemos sobre estos presupuestos es que no se garantiza que sean finalistas, que vayan dirigidos a reforzar aquellas áreas que son imprescindibles reforzar. En España, pues como Estado autonómico que somos, el gasto sanitario lo ejecutan fundamentalmente las comunidades autónomas. El 80% del gasto del presupuesto sanitario se transfiere a las comunidades autónomas para su ejecución. Entonces, nosotros lo que creemos, y por eso nos dirigimos no solo al gobierno central, sino que con esta campaña también nos dirigimos a los gobiernos autonómicos, creemos que es importante que ese presupuesto se ejecute reforzando aquellas áreas que es imprescindible reforzar. Por ejemplo, destinando un 25% del presupuesto, como decía anteriormente, a la atención primaria, o destinando un 2,5% del presupuesto a reforzar la salud pública, y asimismo pues un 2% a lo que es la investigación y el desarrollo. Y luego también hay que tener en cuenta que España cuenta con un importante déficit en camas sanitarias, en camas hospitalarias, sobre todo de media y larga estancia. Se calcula que tenemos entre 50 y 70.000 camas de déficit. Entonces, esa también es una cuestión que hay que reforzar, ¿no? Entonces, por eso digo que no solo se trata de incrementar el presupuesto, que efectivamente es una de nuestras reivindicaciones principales, pero además es de cómo se gasta ese presupuesto sanitario. Cantidad y calidad. Efectivamente. Pues vamos a terminar viendo también uno de estos testimonios. Pablo, gracias y suerte con estas peticiones que habéis hecho, con esta campaña de poner rostro al colapso sanitario. Es que ricasco, muchísimas gracias, Pablo, por tu intervención. Es que ricasco, agur. Agur. Queridos políticos, ¿podrían aguantarle la mirada a esta persona? Ella perdió a su padre en marzo enfermo de COVID. Él no quiso ir al hospital porque le reconocieron que no había medios para atenderle. Temía que le dejaran en un rincón. Temía morir solo. No le hicieron pruebas. Empezó a faltarle el aire. Prometieron mandarle oxígeno, pero ya era tarde. ¿Podrían aguantarle la mirada y decirle que nuestra sanidad vuelve a estar contra las cuerdas a pesar de los meses que han pasado? ¿Podrían reconocerle que nuestros centros de salud siguen saturados, que no hay camas en nuestros hospitales ni personal necesario 8 meses después? ¿Podrían mirar a los ojos de alguien que ha visto morir a su padre sin recibir la atención necesaria y decirle que no han hecho lo suficiente? ¿Podrían aguantarle la mirada? A ella o a cualquier ciudadano o ciudadana que sufre esta pandemia. Y no son los únicos testimonios, son tristes, ¿verdad?
Bueno, pues hay muchísimas más de esta alianza por la sanidad. Que nos vamos al Aqua, que Ignacio Garitano, el coordinador de emergencias de Osakidetza, está ya con los últimos datos sobre la COVID aquí en Euskadi, así que vamos a darle paso. Gracias a todos y a todas por asistir a esta rueda de prensa en la que vamos a analizar los datos que nos deja el COVID. Desde el viernes hasta el domingo, en Euskadi se han realizado 30.193 pruebas diagnósticas y se han detectado 2.007 nuevos casos. Por territorios, el número de contagios ha sido de 209 en Álava, 906 en Vizcaya y 870 en Guipúzcoa. Además, se han detectado 22 casos de personas con residencia fuera de la comunidad o desconocida. Si nos fijamos en los principales indicadores con los que se mide la evolución de la pandemia, la situación es la siguiente. En Euskadi, la tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes es de 668,6. Este indicador sigue bajando y lo está haciendo además de una manera muy pronunciada. En los últimos 5 días la diferencia con el valor del día anterior ha sido de más de 25 puntos. A lo largo de esta semana iremos viendo si esta tendencia se mantiene en el tiempo. La RT es de 0,8 y lleva ya 10 días por debajo de 1. En cuanto al porcentaje de positivos por cada 100 pruebas diagnósticas que se realizan, a día de hoy se sitúa en el 6,8%. En resumen, estamos mejor que hace unas semanas. La incidencia está descendiendo a un ritmo rápido, pero seguimos en un escenario de transmisión alta, muy alta, y alejado de los objetivos perseguidos. Por lo tanto, es necesario continuar cumpliendo las medidas preventivas. Virusaren transmisioa oso altua da oraindik, kutsatze kopurua handia da, baina egia da beranzko tendentzia mantentzen ari dela. Aurreko asteetan baino hobeto gaude. Eta are hobeto egongo gara prebentzio neurriak betetzen jarraitzen badugu. En cuanto a la repercusión que el COVID tiene en los hospitales, observamos que los ingresos también han empezado a descender. La media de ingresos en los últimos 7 días ha sido de 49 diarios, frente a los 71 ingresos diarios que se registraban hace 2 semanas. Sin embargo, todavía en las UCIs la situación es preocupante. A día de hoy hay 141 personas ingresadas por COVID. Actualmente ocupan el 44% del total de camas abiertas. Ospitalen egoera ere pixkanaka aldatzen ari da. Gero eta ingreso gutxiago daude COVID-aren eraginez. Hala ere, oraindik kopurua handia da. Ziuetan, momentu honetan, 151 pertsona daude ingresatuta. COVID pazienteek ziuetako ohe guztien 154 okupatzen dute. Por otra parte, el esfuerzo diagnóstico no ha bajado, sino que se mantiene. En este momento se están realizando pruebas diagnósticas a todas las personas sintomáticas, así como a todas las personas que son contacto estrecho de un positivo. También a pacientes antes de un ingreso programado, de una intervención quirúrgica o ciertas pruebas diagnósticas. Además, se siguen realizando cribados poblacionales en aquellos municipios o zonas de salud en los que la incidencia es más elevada. La pasada semana se realizaron en Arrasate y en la zona de salud de Mina del Morro, en Bilbao. Los datos de los que disponemos son los siguientes. En Arrasate, de los 3.256 resultados de los que disponemos, hay 70 positivos. Por lo tanto, la tasa de positividad es del 2,03%. En la zona de salud de Mina del Morro, de 706 resultados, 5 son positivos, un 0,71%. Nada más por mi parte y quedo a su disposición para preguntas que puedan tener. Bueno, pues ya tenemos ahí los datos actualizados, ya saben de ese cribado que se ha realizado en Mina de Morro, unos 600 y pico pruebas que se han realizado y una tasa de positividad escasa. Cambiamos de asunto, ya saben también que Cataluña reabre hoy sus bares
y restaurantes con un límite de aforo del 30% en el interior y que un horario hasta las 21:30 horas. Eso pasa en Cataluña porque aquí en Euskadi y hasta el próximo 10 de diciembre los bares y restaurantes permanecerán cerrados, aunque con la novedad de que sí se puede dar o vender cafés para llevar. Se ampliaron también la cuantía de las ayudas para este colectivo, pero queremos conocer los propios afectados que opinan de lo mismo, así que nos vamos con el portavoz de AUPA, con hostelero del Casco Viejo de Bilbao, con Agus Sanz. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Agus, ¿qué tal estás? Gracias, Yolanda. Vamos a valorar un poquito estas ayudas últimas que anunció el consejero Hurtado, que iban a ir dirigidas directamente al colectivo de la hostelería y que aumentaban en 30 millones más las ayudas que ya con anterioridad se habían establecido. ¿Cómo las calificas? ¿Qué es lo que está pasando, Agus? Bueno, pues las califico obviamente de insuficientes y lo que está pasando es lo que ha pasado siempre, que están improvisando porque es verdad que estamos en una situación que cambia constantemente, pero es lo que hablamos una de las últimas veces, es que esto se veía venir. Con el tema de las ayudas, cuando dicen ayudas directas, yo quiero que la gente sepa bien que ayuda directa no significa que tú llegas, echas una solicitud y mañana mismo te dan un dinero. Eso sería una ayuda inmediata, que es lo que nosotros y nosotras pedimos, que te den una ayuda inmediata y que luego tú tengas que justificar con los parámetros que pida, obviamente, el Gobierno vasco para poder acceder a ellas. Porque estas últimas subvenciones o ayudas directas tienen un plazo de hasta 3 meses, aunque dijeron que van a pagar en 10 días. Vete a saber tú cómo estaremos dentro de 3 meses. No. El plazo para pedir estas ayudas se abrió el pasado día 19 de noviembre. ¿Cómo funciona? ¿Te vuelves loco entrando en la web intentando? Te vuelves loco porque obviamente esta vez han tenido un poquito más de consideración respecto a las últimas que sacaron en Lanbide, aquellas famosas ayudas que hubo que estar a las 12 de la noche, que también lo comentamos otra vez. Sí. Esta vez han tenido la decencia de ponerla a las 9 de la mañana. Bueno, algo es algo. Lo que pasa es que volvemos a lo de siempre. Hay que tener en cuenta que existe una cosa que se llama brecha digital para las personas, no ya solo por la edad, sino por sus capacidades dinerarias de tener acceso siempre que se pueda a una conexión, a un ordenador. Es farragoso, también lo hablamos la última vez, que pedíamos que se simplificaran todos estos temas, trámites burocráticos. No se sabía bien lo que iban a pedir hasta que se abrió a las 9 de la mañana, digamos, la convocatoria. Entonces, bueno, hay gente que obviamente habrá desistido ante la exasperación y el cansancio de tener que estar pidiendo papeles una y otra vez. El sistema esta vez, afortunadamente, no se colapsó. Pero bueno, si han tenido que sacar una nueva partida es porque obviamente hay una necesidad de estas ayudas en el sector de la hostelería, como en otros tantos sectores que están afectados, no nos olvidemos. Y claro, es que se han pillado las manos, se veía venir, igual que con las últimas subvenciones y ayudas. Las ayudas, recordemos que están repartidas entre los 3.000 y los 4.000 euros. ¿Sirve eso para un establecimiento que ha cerrado o un establecimiento que mantiene, porque puede ser un takeaway, pero bueno, hace sus cuentas y dice, pues, ¿con esto cubro? Es que tengamos en cuenta una cosa, la gente porque a mí me ha pasado, que me han dicho, bueno, claro, Agus, tú tranquilo, porque te van a dar 3.000 euros todos los meses. Yo, no nos equivoquemos, esto es un único pago. 3.000 euros al mes, vamos, firmaba yo ahora mismo, no sé si me entiendes. Obviamente es una ayuda, todas las ayudas son bienvenidas, pero volvemos a lo mismo. Esto es pan para hoy, hambre para mañana. Hace falta una línea clara de ayudas y subvenciones a corto, obviamente, pero también a medio plazo, y pensar que esto no es cosa de 2 días. Es que eso mismo, lo que acabas de explicar, nos lo preguntaba mucha gente. Y esto de entre 3.000 y 4.000, no, es un pago único. Claro, es un pago único. Es un pago único. Y los que todavía podemos estar abiertos, como en nuestro caso, ofrecemos el servicio para llevar. Ya. Tenemos que seguir pagando autónomos,
porque no podemos acceder a la prestación por cese, que antes se podía, si tú, aunque pudieras abrir, estabas en restricción de trabajo, podías acceder a la prestación por cese. ¿Y cuál es el problema? Que ahora mismo necesitas estar al 100% de cese de actividad para que te den esta prestación, que además, sin esta prestación, no puedes pedir la exoneración temporal del pago de autónomos. Entonces, aunque tú estés trabajando a un 5 o un 10% poniendo cafés o comida para llevar, tienes que seguir pagando autónomos y no puedes acceder a la prestación por cese. Vale, entonces queda claro. Otra de las condiciones que exigen para poder cobrar este pago único es que el establecimiento esté cerrado. Bueno, efectivamente, el establecimiento esté cerrado y además un problema que hay con las ayudas es que si tienes cualquier deuda con las administraciones públicas, quedas fuera. Entonces, imaginemos que después de 9 meses que llevamos, algún autónomo ha tenido que aplazar o no poder pagar, hacer un impago de, imagínate, una sola cuota de autónomos o un impago de un mes a la Seguridad Social, ya no podría acceder a estas ayudas. Es totalmente aberrante. Ya. Y además, si es un establecimiento nuevo que no tiene un año y no puede presentar los datos de ingresos del año pasado, también se queda fuera. Tampoco, incluso tú puedes estar abierto y puedes pedir, digamos, la ayuda, pero siempre y cuando demuestres que el trimestre anterior a cuando pides la ayuda, que igual estabas trabajando normal, has facturado un 75% menos. No tiene ningún sentido, lo ideal sería que tú demuestres que cuando estás en restricción de trabajo estás facturando un 75% menos o más, como es el caso. Entonces, claro, esto son poner trabas, poner zancadillas, poner piedras para que se vayan quedando la mayor cantidad posible de gente en el camino. A la hora de recibir la ayuda, bueno, ya has comentado que no es rellenar los papeles y es inmediato, sino que tienes que esperar unos 3 meses, pero ¿es independiente a que tú rellenes la solicitud el día 19, que fue jueves, o lo hagas esta semana, o va por orden de llegada? Pues en principio dijeron que iba a ser por orden de llegada, luego a mí me han comentado que no, que el gobierno vasco ha dicho que no va a ser por orden de llegada. Tanto si es como por orden de llegada como si no, está claro que se han quedado cortos y que han tenido que subir la cantidad de las ayudas, con lo cual estamos viendo que tampoco se lo han pensado mucho. Esto fue un poco una medida efectista de, cuidado, no os preocupéis que ya aquí está el gobierno vasco pues para ayudaros, y lo siento, pero esto es un poco la fábula del traje nuevo del emperador. Nadie quiere decirlo, pero se está haciendo muy mal. Sí. ¿Qué prevéis que va a pasar a partir del 10 de diciembre, Agus? Bueno, esto es como cuando hablamos una de las veces y me preguntaste que cuánto iba a durar esto, porque habían dicho que si 15 días, que si un mes, y yo te dije que para 15 días esto no iba a ser, que era pegarse un tiro en el pie. Hacer normativas y disposiciones para 15 días, cambiar la forma de trabajar. Y, oh sorpresa, nos lo han atrasado hasta el día 10. Yo todavía estoy sospechando que incluso lo puedan alargar un poquito más, una semana más tranquilamente, sin ningún problema, aguantar un poco y soltar otra vez, soltar a la bestia, lo digo en plan de broma obviamente, para que la gente consuma en Navidades. Y luego, enero, febrero, todos sabemos lo que va a pasar. Es que lo sabemos, nadie lo dice, pero lo sabemos. Que vamos a estar otra vez igual, ¿no? O peor. O peor. Agus, pues nada, que tengáis mucha suerte, a ver si, yo qué sé, es que ya no sé qué decir, o que se incrementen las ayudas o que se piense un poquito en todo el sector económico también, porque es una crisis sanitaria que está conllevando a una crisis económica y que mucha gente se está quedando en la calle. Es que no lo vemos, pero va a ser muy preocupante. Se está quedando mucha gente, demasiada, y no debería quedarse nadie. A lo dicho, mucha suerte para ti y para todo el colectivo de hostelería de Vizcaya y de Euskadi. Un abrazo, un beso muy fuerte. Agur. Agur. Bueno, pues hablábamos otra vez de la situación económica, de la situación del sector de la hostelería. Es que ya lo dijo el consejero Hurtado, que se aumentaban las ayudas en 30 millones de euros, ya vemos cuáles son
los requisitos también, si además algún hostelero ha tenido o tiene algún problema económico y no ha podido hacer efectiva su deuda con la Seguridad Social, por ejemplo, ya no puede acceder a estas ayudas. Esperemos, mañana hay Consejo de Gobierno, a lo mejor hay noticias en este sentido, hay ampliaciones, hay mejoras. De momento, este mismo consejero, el consejero de Comercio, de Consumo y de Turismo, Javier Hurtado, lo que ha hablado ha sido no ya del sector de la hostelería, sino de la digitalización y en concreto de la transformación digital, donde dice los protagonistas y beneficiarios debemos ser las personas. Enfrentarse a los retos del presente y anticiparse a los del futuro depende en gran medida de la transformación digital. Una economía digital sólida es clave para la innovación, el crecimiento, el empleo y la competitividad, tanto en los sectores del turismo y el comercio como en el resto de sectores. Y en esta transformación digital, los protagonistas y beneficiarios debemos ser las personas. Como consejero y como socialista, esa es mi prioridad, las personas. De ahí que la estrategia del departamento se oriente a fomentar un empleo de calidad, en un comercio y un turismo de calidad, que mejore precisamente la calidad de vida de los residentes y que repercuta en el desarrollo local. Cambiamos de asunto. Ya han visto que el Lehendakari hablaba en lo que es la Asamblea General de la Asociación de Empresa Familiar AEFAME. Allí aprovechaba para criticar estas declaraciones del presidente Pedro Sánchez en torno a la vacunación. Mira, ahí la estamos viendo, una reunión que ahí está en la Torre Iberdrola de Bilbao. Está acompañado por, ahí vemos a Arantxa Tapia, la consejera de Desarrollo Económico. Y en esta Asamblea General de Asociación de Empresa Familiar que el consejero ha clausurado, el Lehendakari, perdón, ha clausurado, ha manifestado la necesidad de mantener la misma unidad de acción, determinación, perseverancia que caracteriza a la empresa familiar para responder a la crisis sanitaria, económica, social y emocional que tenemos con nosotros. Vuestro modelo cobra especial relevancia en estos momentos de incertidumbre y dificultad global que padecemos. Necesitamos vuestro compromiso con el arraigo y la responsabilidad social con el entorno, sumado a la apertura a la innovación y la internacionalización. Necesitamos vuestro compromiso con la competitividad, sumado a la vocación de largo plazo y la sostenibilidad de la empresa. Necesitamos vuestro compromiso con la inversión, sumado a la generación de oportunidades de empleo de calidad. Ante la adversidad necesitamos sumar, y las lecciones aprendidas en esta pandemia conectan con los principios y valores de la empresa familiar. Compartimos todas y todos el objetivo de preservar el bien común de la salud pública en estos momentos tan difíciles. Debemos mantener la misma unidad de acción, determinación y perseverancia que caracteriza a la empresa familiar para responder a la crisis sanitaria, económica, social y emocional que tenemos ante nosotras y nosotros. Contar con vuestro impulso, capacidad y compromiso es una garantía para superar este reto generacional. Muebles Romo. Muebles a medida en todos los estilos para decorar tu hogar. Calidad al mejor precio y financiación a medida. Venga a visitarnos. Estamos en Monte Gorbea número 8, Romo, Guecho. Abiertos sábados de 6 a 8 de la tarde. Momentu gogorrak bizi izan ditugu. Hemos tenido tiempo para pensar. Gure buruak ideia berri eta zaharrez bete dira. Ideas singulares, diferentes, geniales. Imagina ezazu, ideia horiek guztiak gehitzen baditugu. Imagínate si sumamos todas esas ideas. Ez dakit zein izango litzatekeen emaitza. Pero seguro que seremos más fuertes. Herri honi egoera honetatik ateratzen lagunduko diote. Y construiremos un Barakaldo mejor. Cuéntame tu idea.
ezadazu zure ideia. Bueno, pues yo ya estoy apuntando mis ideas para los presupuestos participativos en Baracaldo, que mañana se los expondremos a la alcaldesa Maya del Campo, que estará aquí con nosotros. De momento lo que nos vamos es al Gobierno vasco, porque ahí lo que se ha presentado es el sistema de alerta temprana para la autoprotección en caso de situaciones de emergencia. ¿Y cómo se llama? 112 inversa. Anticiparnos ante las catástrofes naturales, fenómenos meteorológicos adversos extremos o prepararnos para potenciales accidentes es clave para tener éxito en su resolución, para reducir los daños personales y, en su caso, minimizar también los eventuales daños materiales que se pudieran producir. Y bajo esta premisa ponemos hoy en marcha el 112 inverso, un sistema de alertas tempranas a la ciudadanía según el lugar geográfico en el que se encuentre cada persona. El 112 inverso es una nueva herramienta que nos permitirá lanzar avisos urgentes segmentados a los dispositivos móviles que tengan la aplicación instalada y la geolocalización activada. Cada persona deberá dar siempre su consentimiento previo para que podamos utilizar la geolocalización. Se trata de un consentimiento informado, seguro y con plenas garantías de uso, porque solamente va a ser utilizada por parte nuestra a los efectos de enviar estos avisos de autoprotección en relación con cada persona. A partir de ahí, según la zona de Euskadi en la que nos encontremos, recibiremos alertas de emergencias asociadas a riesgos próximos a materializarse. Bueno, y así estaremos debidamente informados si queremos practicar alguna actividad de senderismo, de subir al monte, alguna actividad náutica. Hay que saber en qué situación meteorológica y cuáles son las circunstancias para estar protegidos. Se llama 112 inverso y dentro de este plan está el sistema de geolocalización que le han llamado Camino Seguro. Esta nueva funcionalidad, Camino Seguro, nace para reducir el tiempo que invertimos en las tareas de búsqueda y rescate de las personas que se ven solas o involucradas en accidentes o en riesgos para su integridad física y no pueden llamar al 112. Camino Seguro es un sistema de geolocalización que nos permite visualizar las últimas posiciones del trayecto de la persona que lo tiene activado. Se trata de una aplicación altamente recomendable para las personas que practican deporte y singularmente para las que acostumbran a hacerlo en solitario, sean ciclistas, subidas al monte, pescas en acantilado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también es un sistema que al mismo tiempo refuerza la seguridad de nuestras personas mayores y en el caso de que no vuelvan a casa a la hora esperada, sus familiares pueden avisarnos y con su consentimiento, por supuesto siempre con su consentimiento, podemos acceder a su recorrido e ir a buscarlas, ¿no? ¿Y ahora en qué fase está este programa 112 inverso con esta geolocalización llamado Camino Seguro? Pues en la fase de difusión. Conviene darle el máximo de difusión, ¿eh? Cuanto mayor sea la población que conoce la existencia de estas aplicaciones, su uso será mayor y, lógicamente, el beneficio que puede reportar a la ciudadanía pues es infinitamente mayor, ¿no? Hemos visto, además, que es muy útil, puede ser muy utilizable para casos muy concretos, ¿no? En el caso del 112 invertido, la utilidad es manifiesta, es clarísima, ¿no? Todo el mundo conoce el 112. Se ha hecho un esfuerzo de difusión importantísimo, toda la ciudadanía hace uso cuando tiene ocasión del 112, pero descubrir las potencialidades del 112 a la inversa, donde el propio usuario es el beneficiario de la información que le suministra la propia Administración en relación con riesgos graves e inminentes que pueden tener lugar en el entorno en el que se encuentra, es una enorme ventaja, insisto, que se asocia, entronca directamente con un mandato del año 2017 del Parlamento y del Consejo Europeos, en el sentido de que los Estados tienen que activar este tipo de mecanismos de alarma para la ciudadanía cuando tiene un conocimiento
riesgo cierto, esto no son daños potenciales, no son riesgos potenciales, cuando el riesgo es cierto y es inminente. Seguro que tendremos tiempo para hablar los próximos días de este plan de autoprotección puesto en marcha, porque están en esa campaña de difusión. Del Gobierno vasco nos vamos hasta Bilbao, donde ya se ha presentado el Plan de Empleo 2020-2021, que tiene como objetivo crear más de 1.000 nuevos puestos de trabajo para hacer frente a la crisis de la COVID-19. En total, serán 1.012. Habrá una inversión de 10,9 millones de euros, de los cuales el Gobierno vasco aporta 8,9 y el Ayuntamiento de Bilbao otros 2 millones más, lo que supone un incremento de más de 600.000 euros con respecto al año anterior. De la totalidad de puestos, el consistorio, a través de su sociedad municipal Bilbao Ekintza, gestionará 311 empleos directos. Se trata de la oferta de empleo más importante generada en la villa para hacer frente al COVID-19. Incluye el programa 2 planes ambiciosos, el de empleo ordinario y el plan de empleo juvenil, cuyo objetivo prioritario es la reactivación económica de la ciudad mediante la incorporación al mercado laboral de colectivos en situación de mayor vulnerabilidad. El plan de empleo ordinario generará 962 nuevos puestos de trabajo, 264 más que el pasado año, con un presupuesto total de casi 8,8 millones de euros. En esta ocasión, y para reactivar la economía en la ciudad, se incentivará la creación de empleo en empresas privadas mediante la contratación de 700 personas. Y como novedad, se va a fomentar la contratación de personas que hayan perdido su empleo como consecuencia de la COVID. Además, las mujeres que incorporen en sus plantillas mujeres podrán acogerse a un incremento del 10% de estas ayudas. Por su parte, el plan de empleo juvenil, con un presupuesto de 2,2 millones de euros, generará 50 nuevos puestos de trabajo entre los menores de 30 años con titularidad media o superior. Presentaban este plan de empleo en Bilbao, ahí les ven, la viceconsejera, vicelehendakari Idoia Mendia, y la delegada de empleo en el Ayuntamiento de Bilbao, Amaia Arregui. Este plan de empleo para Bilbao, como todos los planes de empleo locales que se están aprobando en cada ayuntamiento de Euskadi. Una apuesta inequívoca por intervenir desde lo más cercano en una estrategia de país. Este es un ejemplo de cogobernanza clarísimo. Yo se lo he expuesto con claridad a todos los agentes sociales e institucionales con quienes ya me he reunido y expresamente al presidente y a los vicepresidentes de Eudel, cada uno, por cierto, de un partido distinto, pero con esa vocación común de dar a los municipios el papel que merecen siempre y especialmente en este proceso de reconstrucción social y económica de Euskadi. Lo que me he propuesto como vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo es que seamos, por encima de todo, eficaces. Y es el Gobierno vasco el que tiene las competencias para dirigir las políticas y acciones de empleo. Es además el que cuenta también con los mayores recursos para hacerlo. Pero creemos que si es mejor que actúe un ayuntamiento, que lo haga y que cuenten con nosotros. Si conocen de cerca las necesidades de sus vecinos, las de sus servicios públicos y las de las empresas de su entorno, que diseñen sus planes de empleo y que cuenten con nosotros. Donde mi departamento tiene que poner mayor dedicación es en rastrear todos esos planes y proyectos de los demás departamentos e instituciones, conectarlos todos con las necesidades de empleo que tengan las empresas y centrarnos en que los trabajadores tengan la formación adecuada. No es tiempo de compartir, sino que es tiempo de compartir. Pero no solo es cosa de los gobiernos, es un asunto que nos concierne a todos. Tiene que haber una hoja de ruta clara desde los gobiernos, eso es indudable. Y la buena noticia es que la hay. Desde luego, el Gobierno vasco tiene una hoja de ruta nítida, el programa Berpiztu, que tiene como primer eje de actuación el empleo, con objetivos evaluables. Volver a descender la tasa de desempleo por debajo del 10%, fomentar 135.000 empleos, invertir 1.650 millones en emprendimiento, formación e inserción laboral,
En emprendimiento queremos generar 12.650 oportunidades con una inversión cercana a los 148 millones de euros. Y con la formación vamos a acompañar y crear 41.150 empleos con una inversión de 349 millones de euros. Nos enfrentamos a un año muy duro, un año que lleva ya un pesado lastre desde marzo, cuando nos vimos golpeados a nivel mundial por el impacto del virus de la COVID-19. Una crisis sanitaria que ha desembocado también y desgraciadamente en una grave crisis económica. Son tiempos duros, tiempos de unir fuerzas, recursos y todos los instrumentos posibles para salir cuanto antes de esta situación. Y uno de estos instrumentos es el Plan de Empleo Bilbao 2020-2021 que hoy les presentamos. Un plan que no es nuevo, pero al que, dadas las circunstancias, hemos reforzado para lanzar la oferta de empleo más importante generada hasta la fecha en la ciudad, con más de 1.000 nuevos puestos de trabajo. Siempre lo ha sido, pero ahora más que nunca este programa pretende dar respuesta a los colectivos que peor lo están pasando en estos momentos. En total se generarán 1.012 nuevos empleos con una inversión de 10,9 millones de euros, de los que el Gobierno vasco aporta 8,9 millones y el Ayuntamiento 2 millones de euros. Estas cifras globales suponen un incremento de 600.000 euros con respecto al año anterior. Se trata, en definitiva, de la apuesta de empleo más importante generada en la villa desde las instituciones públicas en plena crisis de la COVID-19. Este es el plan de empleo de Bilbao, las líneas básicas. Nosotros ahora nos vamos a conocer el protagonismo. Pasa ahora al sector de la automoción. En Opel Carialde, aquí en Baracaldo, nuestro compañero Roberto Rodríguez se ha dirigido hasta ellos para conocer toda la actualidad del sector. Conocemos los nuevos modelos de Opel. Nos vemos mañana. Agur. Enfrente tenemos el Max Center, tenemos la carretera, la de toda la vida de Retuerto, y dentro de todo esto un montón de coches, un montón de vehículos. Estamos en Carealde, es fácilmente reconocible. Unai, ¿qué hay, Robert? Buenos días. Buenos días. Pasó que hablamos Unai y yo en la radio. Sí. Llamé porque que si me habían dicho que si las matriculaciones, digo, bueno, le llamo a Unai y tal, y me dice Unai, pásate por el concesionario, ven a Carealde. Encantado de venir. Y aquí estamos. Qué guapo está esto. Si te gusta, me da ¿no? mucho miedito hasta meterme en los coches. Qué nuevo y qué bonito todo. Huele a coche nuevo. Sí. Qué olor, el sí, coche nuevo. Oye, está bien que te guste. Oye, me gusta mucho el Grandland para las familias. Sí, es un coche que está muy bien. Es un coche que tiene muchos elementos de seguridad y que está teniendo un tirón muy fuerte. Que va muy bien. Tenemos, de hecho, un coche, un Grandland, que es, ya que hablas de Grandland, te hablo del buque insignia de los Grandland, que es el Grandland híbrido enchufable, que es una maravilla. Yo llevo uno y estoy encantado, es una gozada. Híbrido enchufable. Tanta terminología, bueno, tantas palabras, sí. Ya nos liamos. No sabemos si lo podemos enchufar en casa, no sabemos si lo tenemos que llevar a una electrolinera. ¿Cómo va esto? No, es muy sencillo, es un coche normal. A todos los efectos es normal. Vale. Es verdad que tiene la posibilidad de que lo enchufes y que por tanto te dé autonomía en eléctrico puro, de tal forma que si haces trayectos cortos no gastas nada de gasolina. Además de eso funciona como un híbrido normal, que se va cargando a medida que va frenando en las deceleraciones y demás. Pero a todos los efectos es un coche convencional, quiero decir y es un coche que es una maravilla. No tienes ruidos, no tienes vibraciones, una gozada. Yo uso uno y no gasto nada de gasolina. Vivo en Galdácano y me voy de Galdácano aquí en eléctrico siempre. Y no gasto un duro en gasolina. ¿Ahorras pasta? Claro que ahorras una pasta. Pues yo no sé, no te puedo decir exactamente cuánto ahorraré, pero pues ahorraré 200 euros al mes, fácil. Sí. Yo particularmente yo hago 2 viajes todos los días ida y vuelta. Y claro, son 40 kilómetros, 80 kilómetros. O sea, que casi te pagas el coche con lo que te ahorras de la gasolina. Claro, es que la idea que tiene mucha gente es que un coche eléctrico, un coche híbrido, es un coche caro. Y obviamente lo es. Vale, la inversión inicial es mayor. Claro. Lo que hay que tener en cuenta es el coste de uso. Entonces, el coste de uso es mucho menor. Ya os digo, en mi caso particular, si estuviera pagando un coche a plazos, pues casi me lo estaría pagando con lo que me ahorro en combustible. Claro.
A un poco de cosa hablar tan lejos de Unai, pero la distancia de seguridad ya sabéis cómo andamos. Pues nosotros me da un poco de pena. Híbrido enchufable, pero también los eléctricos, con eso sí que te sale a cuenta. Claro, si haces claro, en ese caso todavía es mayor. El híbrido enchufable tiene la particularidad de que no tienes que programar tanto un viaje, de manera que si vas a hacer un viaje largo, pues bueno, el coche nunca te vas a quedar sin gasolina, porque siempre tienes una gasolina o tal. Vale. Los eléctricos puros es distinto, tienes que tener una planificación, y hay aplicaciones dentro de Opel, hay aplicaciones para poder planificar un viaje largo y demás. Pero sí que es verdad que, pues bueno, si tienes que hacer un viaje de 1000 kilómetros, tienes que tener en cuenta que tienes que cargarlo. Vale. Hay electrolineras en toda España, en todo el estado, y bueno, pues en fin, eso no hay mayor problema. Vale, utilizamos un coche eléctrico, ¿más para la ciudad? Sí, un coche eléctrico, tened en cuenta que un coche eléctrico donde más consume precisamente es en autopista y tal, claro. Y está más destinado sí a quien hace bastantes kilómetros, pero en trayectos, pues en un uso de trayectos no muy largos, o sea, vale. Se puede usar de forma esporádica y tal, y no hay mayor problema, como decíamos antes, pero sí que está muy pensado para quien hace trayectos cortos. Es así, pero es precisamente donde más usamos los coches. ¿Qué pasa en Carealde? Te os voy a contar. Carealde es uno de los concesionarios más importantes del Estado, es un gran concesionario, lleva muchísimos años. Es un concesionario de referencia, es una concesión oficial. ¿Qué pasa? Que siempre ha tirado un poco de la marca, o ha tirado bastante de la marca. ¿Qué ha dicho la marca? Dice, oye, vosotros que sabéis y que vendéis coches, que sabéis cómo va esto, os vamos a dar un buen stock para sacar adelante. Es un punto de confianza, por otro lado, de parte de la marca, ¿no? Antes decías que Opel Carealde es una concesión de referencia, y lo es, a nivel de Estado lo es. Sí, señor. Bueno, nosotros somos una concesión que llegamos a los objetivos, la marca lo sabe, y efectivamente eso hace que tengamos unas condiciones muy buenas en la liquidación de stock. Claro. Y ahora las tenemos. Y sí, estamos en un momento ahora que bueno, pues tanto el Grandland como el Crossland, los Corsas, y bueno, prácticamente toda la gama la tenemos en un momento en el que hay el stock, tenemos muy buenas condiciones para poderlo hacer salir de alguna manera. Para hacer buenos descuentos. Sí. Y además lo asocio ya a una cosa que ayer creo que lo hablamos en la radio, y es el tema del impuesto de matriculación. Que yo seguramente me lo vas a preguntar. Claro. El impuesto de matriculación, lo voy a resumir mucho, pero se paga en función de lo que emite un coche en CO2, de lo que contamina. ¿Qué va a pasar ahora? Pues que ahora hay un nuevo protocolo, va a entrar en funcionamiento un nuevo protocolo para medir las emisiones de los coches, que es más restrictivo y que por tanto va a decir que los coches contaminan más. Claro. Y eso va a hacer que los coches que antes no pagaban, que era la inmensa mayoría, casi en ningún Opel paga impuesto de matriculación a día de hoy, pues eso va a hacer que en la compra del coche, el coche pague un poco más, porque el impuesto de matriculación no va a ser cero, sino que va a ser un porcentaje, un 4,75, un 1,75, en fin, lo que fuera. Es una pastita, ¿eh? Pues sí, a ver, mínimo, estaríamos hablando de unos 700 euros, cosas así, sí. Es un dinero. Esto entra en enero en vigor. Sí, el día 1 de enero. Y estamos a mediados de noviembre. Sí. O sea, durante este mes y medio lo que vais a hacer es tirar mucho, forzar mucho el descuento para conseguir, ¿no? Claro, efectivamente, sí. Yo creo que es una cosa que no se está teniendo, que el mercado, nosotros como profesionales lo sabemos, lo tenemos muy presente y tal. Ahí en papel. Y sin embargo la gente en general, cuando hablamos con los clientes aquí, no lo tienen muy presente, no son conscientes de lo que va a pasar. Y va a pasar, es que es algo inminente. Claro, porque el impuesto de matriculación no es como que te regalan un extra del coche, no, eso hay que pagarlo sí o sí. Eso hay que pagarlo en la compra, no hablamos del impuesto. Hay mucha gente que se confunde, cuando hemos hablado de esto, se confunde con el impuesto municipal que se paga anualmente, ¿no? Que no deja de ser como el IBI, pero para los coches, por resumirlo también, vale. No, esto es un impuesto que grava como grava el IVA de la compra de un coche, es decir, este coche vale ahora 20.000, pero dentro de un mes y medio, como bien dices, va a valer 20.700 o 21.000 euros, en vale. fin, eso es. Más pasta, sí. Vale. Una cosa que me llamó la atención cuando hablamos en la radio, pues sabes que recibimos los mensajes así muy rápido, y me mandaron muchos mensajes que estaban primero contentos con la atención, me mandaron un saludo para ti y para otra gente, y luego con la financiación, porque yo pensaba que era pues una financiera típico, ¿no? De un banco y tal. ¿Tenéis financiera propia? Bueno, vamos a ver, tenemos una gestión de la financiación propia, que es un poco distinto. Ojalá pudiéramos tener capacidad de financiación nosotros directamente, ¿no? Eso es, pero lo que hacemos es una gestión de esa financiación.
Yo cuando el otro día ponía en valor el tema de la financiación es porque en la mayoría de las concesiones, de las que yo conozco, y conozco muchas, quien gestiona la financiación no suele ser una persona que esté dedicada exclusivamente a ello, sino que es el propio comercial. Eso es. Con sus virtudes y sus carencias, pero lo normal es que, bueno, pues en ese sentido un comercial se dedica a vender coches, y vender o hablar de financiación, aunque se habla con criterio y conoces más o menos, pero hay muchas dudas y muchas historias que quedan un poco fuera de tu conocimiento como comercial, y sin embargo aquí tenemos una persona que es mi compañero Sebas Lastra, que se dedica en exclusiva a ello, y que tiene mucho conocimiento, y que no solo despeja las dudas, sino que la voluntad de Carealde en todo su ámbito de negocio es ayudar, y lo que hace es ayudar para que adecuar esa financiación a quien la quiera. Cuando te metes en un coche nuevo, los de última generación, cuando abres la puerta, te sientas, enciendes, se enciende todo lo que hay delante, todas las ayudas a la conducción. Yo el último coche me lo compré hace 7, 8 años. Y ahora me da hasta... Dios, ¿de dónde me he metido cuando te metes en un coche nuevo, Unai? Sí. Es una gozada. Mira, precisamente yo creo que los coches han dado un salto cualitativo importante en dos cosas que has dicho. Es una, la tecnología en el interior del coche, en el interior me refiero al infoentretenimiento y demás, las proyecciones de los teléfonos en las pantallas, pantallas táctiles a color, y bueno, eso invito a que quien quiera y que esté interesado que venga, que le damos una lección, y va a alucinar, efectivamente. Alucinar, pues es la bomba. Y luego la seguridad. O sea, hoy en día estamos al borde de que este coche sin ir más lejos, vaya solo por la autopista, porque es un coche que tiene un control de crucero adaptativo que se anticipa a los obstáculos que pueda tener el coche, frenadas de emergencia, frenan de forma autónoma, van por el carril que tienen que ir sin que tuvieras que llevar el volante. O sea, es una cosa... mantiene en el carril. Sí, estamos al borde de que un coche sea autónomo. Estamos no tardando mucho, veremos que los coches van a ser autónomos, o que pueden llegar a serlo en un momento determinado, que yo estoy cansado y que le dejo al coche que vaya solo. Estamos al borde de hacerlo. Es una delicia ver estos coches. Vale, dentro de vuestra... Y otra cosa importante. Es verdad que ha dicho dos. Sí, eran esas dos, pero había otra cosa más, y es la eficiencia de los motores. Los motores son... ahora que estamos en este proceso, y hay mucha gente que ayer también hablamos del tema del diésel, gasolina, si merecía el diésel, si merecía la gasolina, es verdad. Y yo hablaba de que el diésel hay quien lo ha defenestrado y se habla muy mal del diésel. El diésel no tiene ningún problema ni lo va a tener. El diésel va a existir para siempre. Otra cosa es que en un futuro ya lejano sea todo eléctrico, sea algo de híbrido, o tal, sea otra historia. Pero si continuamos con los coches de motor de combustión interna, el diésel va a estar ahí. El diésel es para quien lo necesita y para quien hace un uso intensivo del coche en trayectos largos, muchos kilómetros, y eso va a estar ahí. Pero bueno, me estaba hablando de otra cosa, y es otra de las virtudes de los coches en general, sean diésel o gasolina, es la eficiencia. La eficiencia es lo que gasta a lo que obtienes con el coche, ¿no? Eso es. Entonces esa relación, eso ahora hace que un coche sea menos, y sobre todo que consuma menos, y sobre todo que contamine menos. Entonces eso se nota muchísimo. Yo me acuerdo hace 10 años, nosotros en la exposición arrancábamos un coche siendo nuevo, y al de 5 minutos no había quien parar aquí. Tenías que apagarlo porque caías redondo. Hoy en día te enciendo un coche allí, o arranco un coche allí, y estás aquí y ni te enteras. No te enteras. Sí. Bueno, y además, yo recuerdo cuando solo había turbodiesel, ahora los gasolina también llevan motores turboalimentados. Que consumen menos y funcionan mucho mejor. Eso es. Y tienen una potencia que se desarrolla antes, todo va mucho mejor en los coches. Bueno, ¿se cobra por entrar al concesionario? No. Puede venir quien quiera. Qué bien hablan estos, y tal, a ver si van a cobrar. No, estamos encantados. Casi deberíamos pagar para que entraran. Para que entraran. Sí. Es una de las cosas que también llama mucho la atención de los... Y yo no hablo porque me lo haya dicho nadie de aquí, sino porque en la radio me decían, cuando hablábamos tú y yo, me decían... Y da gusto oír, y da gusto preguntar, y que te cuenten y que saben de lo que venden y de lo que realmente, qué es lo que necesito yo. Yo creo que es algo diferencial en Carealde. Nosotros no queremos despachar, y no es nuestro estilo, y lo que nosotros queremos es asesorar. Obviamente
el objetivo último es vender un coche, por supuesto, pero no de cualquier manera, claro. Entonces, me alegra que me digas eso y que haya gente que te haya dicho que están encantados y tal, porque nosotros, a mí particularmente, como responsable de este área comercial, me llena el que me digas que hay gente que de verdad lo valora. No todo el mundo lo valora, pero hay mucha gente que nos dice y que nos valora como, pues eso, por el asesoramiento y tal. Muchísima gente ha venido con una idea preconcebida, muchísima gente, y no se me entienda mal, y le hemos dado la vuelta porque igual ha llegado al convencimiento de que lo que le hemos dicho tiene peso y que efectivamente no necesita un motor gasolina y necesita un motor diésel, o al revés, ¿eh? O con el tema de la financiación, que hay mucha gente que te dice, oye, pues mira, que es que viene con la idea de que no quiere financiar y se da cuenta y dice, joder, pues esto que me planteas está muy bien. Está bien, claro. Está muy bien, sí. Y además, con lo que decía, con el ahorro casi de, por ejemplo, un híbrido, casi te pagas más de la mitad del coche o del coche. ¿Tenéis stock? ¿Es un stock que la marca os ha dado a vosotros de una forma sí, bueno, por confianza? Sí, más que lo que nos da es la opción de hacer unos precios especiales, eso es. Vale. No tanto el stock, porque el stock lo vamos alimentando nosotros, sino que bueno, pues nos da unas condiciones. Un poco de mano ancha, sí, ¿no? Con estas cosas. Sí. El que no quiera uno nuevo, quiera usado para ahorrarse unas pesetas, unos euros, también unas monedas. También lo que pasa es que también hay que mucha gente hoy en día está sustituyendo su coche viejo, entonces depende un poco de igual le compensa. Depende. El tema del coche usado, tenemos un departamento de coche de ocasión y kilómetro cero que funciona muy bien, pero depende del perfil del cliente. Precisamente con todo esto que hablamos, un comercial le podría orientar hacia un coche de ocasión o un coche nuevo. ¿Por qué? Pues porque en los coches nuevos hay descuentos para quien entrega coche, tenemos las ayudas también del gobierno central, las del gobierno vasco se terminaron ya, pero las del gobierno central... con el MOVES 2, ¿no? Están con el MOVES 2 es para eléctrico híbrido, no, con el plan Renove de 2020. El plan Renove de 2020. Eso es. Hay donde rascar, Unai. Sí, no, ahora es un buen momento, la verdad es que si alguien quiere comprar un coche, ahora es un buen momento. Claro, porque tienes un coche viejo, consume un montón, te van a meter un plumazo porque subirán también los impuestos a cuenta de la contaminación, lo diré. Es un buen momento para comprar. Sí que lo es. Parking propio. Cafetería cerca, que es importante con los tiempos que corren. Y sobre todo lo que dice Unai, la atención y la experiencia de uno de los concesionarios Opel de referencia en todo el estado, en Carealde, en Baracaldo. Aunque sea a la distancia, un placer, Unai. Igualmente. Nos veremos. Y tienes que cambiar ese coche de 7 años, ¿eh? Que lo has dicho, has caído. Hace falta. Muy bien. Gracias, Unai. Gracias.